siempre yo digo que estas actualizaciones que nos permite hacer Mutualdan mes a mes hacen que pueda ir ajustando los pronósticos, mirando un poco las perspectivas. Y bueno, por eso agradecido de esta posibilidad y bueno, de ustedes que estén presentes para ir viendo estos cambios. Vamos a mirar como hacemos habitualmente, que lo empezamos a implementar bien este año, de ir viendo cómo va cambiando para que ustedes también se den cuenta de la dinámica de los pronósticos, es decir, si van ajustando, si se va afianzando el pronóstico o si va siendo muy errático. Siempre recuerden que cuando los pronósticos son muy cambiantes, que vemos que un mes empieza a aumentar un poco la lluvia, el caudal de lluvia, después lo baja y bueno, y es muy errático, ese nivel de confianza obviamente que se achica, y después hay meses en donde se va afianzando el pronóstico y obviamente que la certidumbre de ese pronóstico es mucho más confiable. Por eso vamos a ir haciendo las comparaciones de lo que habíamos visto el mes pasado comparado con lo que tenemos ahora en la actualidad con esta nueva tendencia. Pero antes de hablar de la tendencia de cada uno de los meses, uno de los aspectos importantes para mencionar es este cuadrito que también lo mostramos mes a mes en su evolución, que también es bastante importante, porque lo que nos muestra este gráfico es lo que está pasando con ese famoso evento, el niño o la niña en este caso, de lo que ha sido este año, mostrando la evolución de las temperaturas en el Pacífico Central. Siempre recuerden que cuando hablamos de niño o niña, lo que estamos hablando es de una temperatura en el Pacífico, algo que parece muy lejano, pero que nos genera a nosotros una circulación general de la atmósfera que lo que hace fundamentalmente es distribución de humedad. Esa circulación, esa distribución de humedad para nosotros es clave, entre otros factores, factores que obviamente también son significativos, pero la distribución de la humedad es la que después termina generando o no mayores o menores precipitaciones sobre cada uno de los puntos de nuestro país. Si tenemos una circulación que no favorece el ingreso de humedad, hablamos de un año en donde va a estar caracterizado por sequías o por lluvias erráticas, como fue este año, que hemos estado signados por un evento La Niña. Obviamente que sé que Mutualdan tiene convocatoria en todo el país y que dependiendo la zona de donde estemos hablando, tuvieron más o menos lluvias, pero bueno, de todas maneras tenemos que hablar de un contexto general en donde primó la sequía, toda la provincia de Buenos Aires, región del litoral, noreste argentino, parte del NOA, y sectores un poco más beneficiados como Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, que han tenido un poco más de actividad. Pero este parámetro, este grafiquito que vemos acá, lo que nos está mostrando es justamente la evolución de esas temperaturas y algo clave. Fíjense que ya en el mes de febrero, con el balance de temperaturas que hemos tenido a lo largo del mes, ya quedamos afuera de este sector del cuadro. Este sector del cuadro nos indica que estamos en un evento La Niña, es decir, está más frío que lo normal. Y bueno, ya a partir de febrero empezamos a salir. La progresión de temperatura fue aumentando y eso se espera que continúe a lo largo de todo el otoño y también gran parte del invierno. Es decir, vamos a estar a partir de ahora bajo condiciones de evento neutral. Ojo que neutral no es directamente proporcional a decir condiciones de lluvias normales. No es así directo, pero bueno, por lo menos no tenemos ese condicionante de falta de humedad, sino que ahora va a haber muchos más aportes regionales y con un Brasil húmedo, con un Atlántico un poquito más cálido, vamos a empezar a tener un poco más de circulación de humedad y por eso la actividad de lluvias, algo que después al final de la charla lo vamos a remarcar, pero ya tengan en cuenta lo que ya empezó a suceder hoy y que se va a extender por el lapso de las próximas 72 horas, así que justito en esta charla nos anticipamos a todo este gran evento que, bueno, en realidad ya muchos sectores están recibiendo las lluvias, tanto en provincia de Buenos Aires como litoral argentino, como noreste del país, como parte de la provincia de Córdoba, así que muy atentos a esto que va a estar ocurriendo en estas próximas 72 horas, cerrando el mes de marzo. Vamos a empezar con los mapas, vamos a empezar mirando el mes de abril, un mes de abril que, bueno, en general lo que podemos destacar es esta comparación, ¿no? Esto es lo que les decía antes, de poder comparar. En el mapa de la derecha es lo que hablamos la charla anterior,
febrero, cuando estábamos a fines de febrero, mirando la perspectiva para el mes de abril, y en el mapa de la izquierda lo que vemos es la tendencia actual, es decir, ahora en marzo, ¿qué vemos para el mes de abril? Y en general no vemos grandes diferencias, si bien puede haber algún sector distinto a lo que hablábamos el mes pasado, en general las perspectivas son bastante similares. ¿De qué estamos hablando? Bueno, que durante abril también vamos a seguir con lluvias por debajo de los niveles medios. Siempre tengan en cuenta que estos mapas son de anomalía de lluvias. ¿Qué quiere decir anomalía? La diferencia de lo pronosticado con los valores normales. Cuando vemos colores verdes o azules, el pronóstico es superior a los valores normales para la época del año, en este caso para el mes de abril. Cuando los colores son amarillos o marrones, quiere decir que el acumulado esperado va a ser inferior al acumulado normal para cada uno de los sectores del territorio nacional. Y en general, fíjense que la única zona que cambia es el sector de Paraguay, de Formosa, que se esperaba que tuviese condiciones más cercanas a los niveles medios, y bueno, ahora se viene afianzando una situación de lluvias levemente por debajo de lo normal. Y justamente con esa palabra, levemente por debajo de lo normal, es lo que vemos en toda la parte central del país, y con lluvias moderadamente por debajo de lo normal en zonas del noreste, sur de Brasil, parte de Uruguay, que eso se sigue manteniendo. Se corrió un poquito el núcleo, fíjense que el mes pasado se veía más sobre Entre Ríos y oeste de Uruguay, y ahora está un poquito más hacia el norte, con el núcleo más intenso sobre Corrientes y sur de Brasil. Pero en términos generales se ve un panorama relativamente similar, es decir, de una tendencia de lluvias inferiores a los parámetros normales durante el mes de abril. Atentos con una cuestión clave que ya nos ha pasado hace algunos años con la salida del evento La Niña. Siempre que estamos saliendo de un evento La Niña, es decir, de haber tenido condiciones secas durante un periodo tan prolongado, en la salida se produce lo que estamos teniendo ahora en particular, en este cierre del mes de marzo, esta actividad de lluvias y tormentas un poco más significativas, más generalizadas, algo que no veníamos muy acostumbrados a tener, salvo por algún evento que se había dado de manera aislada, pero en la salida se producen estos reacomodamientos, digamos, de la atmósfera, y provoca estos sistemas de precipitaciones, que no son perdurables en el tiempo, es decir, se acomoda, provoca estos cambios relativamente bruscos con estas lluvias que vamos a tener, y después se empieza, justamente, se acomoda, se termina de acomodar, y ahí sigue con la oscilación típica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver durante el mes de abril? Bueno, vamos a tener episodios de lluvia a lo largo del mes de abril, pero en cuanto al volumen, sigue estando un poco por debajo de los niveles normales. ¿Hay una recuperación de perfiles? Sí, claramente que hay una recuperación importante en los perfiles, fundamentalmente con esto que está pasando en el mes de marzo y con lo que puede pasar, sobre todo, en la primera quincena del mes de abril. ¿Es suficiente meteorológicamente hablando? ¿Es suficiente como para alcanzar los niveles medios? No. Por eso la diferencia que nosotros marcamos. Las lluvias, cuando la comparamos con los valores normales para la época del año, va a estar por debajo de lo normal. Al productor, ¿le va a servir el caudal de lluvias? Claro que le va a servir. Obviamente que esta reposición de humedad, por más que no sea lo que necesitamos o lo que se da comúnmente en el mes de abril a lo largo del promedio de los últimos 30 años, de todas maneras sirve para recargar perfiles. Muchos dirán, y ya me llega muy tarde. Es cierto, ya llegó muy tarde. Pero también, si miramos la parte llena del vaso, podemos decir, bueno, llegan temprano para pensar en los cultivos de fina, para pensar en pasturas, para pensar en verdeos. Entonces, bueno, también tiene ese aspecto relativamente positivo pensando para adelante. Obviamente que el mapa meteorológicamente sigue mostrando lluvias por debajo de los niveles normales, pero en este tramo de marzo y durante el mes de abril, sobre todo la primera quincena del mes de abril, puede haber una buena recarga de perfiles, y eso es bastante optimista. Bien. Vamos a seguir avanzando. Vamos a mirar el tema de las temperaturas. Temperaturas que siguen estando medianamente influenciadas por esta salida del evento La Niña, pero mucho más moderadas que lo que se veía el mes pasado. Fíjense que el mes pasado se ven colores azules. Los azules están indicando temperaturas por debajo de lo normal.
no necesariamente con heladas en Chaco y en Formosa o en Paraguay, sino simplemente que el promedio de temperaturas estaría un escalón por debajo de los valores normales. En esta actualización, en el mapa actual, el que estamos viendo ahora en proyección para el mes de abril, se ve lo mismo, pero un poquito más atenuado, es decir, sigue estando por debajo de lo normal, pero levemente por debajo de lo normal, con lo cual los impactos serían un poquito más suaves. Ya podemos empezar a tener heladas en el sur de Buenos Aires, estamos en fecha, más allá de que pueda afectar o no, dependiendo, estamos totalmente dentro de las fechas normales para tener heladas en provincia de Buenos Aires y provincia de La Pampa. Abril ya tenemos los primeros eventos, todavía no llegarían a sectores de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, que le faltaría un poquito más. Si bien es cierto que a mediados de abril vamos a tener pulsos de entrada de aire frío bastante importantes, vamos a estar ahí en el límite de tener algún evento de helada. Después ya algo más concreto a partir de mayo, pero bueno, eso es totalmente normal también para Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Hablar de heladas en pleno mes de mayo es una situación totalmente normal dentro de las fechas normales de eventos de helada. Vamos avanzando, vamos al mes de mayo. Y el mes de mayo potenció un poquitito el tema de las lluvias levemente por debajo de lo normal en el noreste argentino, algo que insinuaba en el mes anterior, y potencia también una tendencia a normalizar las condiciones en la zona central del país, tanto zona pampeana como región cuyana. Fíjense que toda la franja central, que también se vislumbraba un poco el mes pasado cuando hablábamos en esta charla, en la zona central se vislumbraba una tendencia mucho más cercana a lo normal. Siempre recuerden que los colores blancos en este tipo de mapas lo que están mostrando es que lo esperado es parecido a lo que sucede en los promedios, ¿sí? En los promedios de los últimos 30 años, si calculamos el promedio para cualquier sector de la provincia de Córdoba, para cualquier sector de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, el promedio, estamos hablando que lo que se espera para el mes de mayo va a ser bastante parecido, ¿sí? Por eso los colores blancos. Si fuesen verdes, estaríamos hablando que se espera más de lo normal, y si fuesen marrones, por debajo de ese promedio. Bueno, acá estamos hablando de que se potencia levemente, muy levemente, estamos hablando de pocos milímetros por arriba de lo normal, sobre Buenos Aires, sobre Mendoza, sobre La Pampa, y quedando dentro de los parámetros medios sobre Córdoba, sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos. Y potencia un poquito más sobre el noreste argentino el tener lluvias levemente inferiores durante el mes de mayo. Bien, en cuanto a temperaturas, fíjense cómo esto de haber salido del evento La Niña ya empieza a mostrar una tendencia un poco más tirada hacia los colores rojos en cuanto a las anomalías de temperatura. ¿Qué significa más desplazado hacia los colores rojos? Bueno, no tanto de hablar de un invierno crudo, por ejemplo. Bueno, acá estamos en mayo, todavía estaríamos hablando de condiciones otoñales, pero al pintar el mapa un poquito más en color rojo, lo que está indicando es que hay una cierta tendencia a tener temperaturas levemente por encima de los parámetros medios. No estamos hablando de un mayo cálido, pero tampoco de un mayo extremadamente frío, sino un mayo mucho más moderado, incluso mucho más moderado de lo que veíamos el mes pasado, que tampoco hay grandes diferencias. Estamos hablando de una situación relativamente similar, pero con las temperaturas promedio mensuales algo más potenciadas. ¿Qué puede pasar con este tipo de cosas? Bueno, reducir la cantidad de recurrencia de eventos de helada. Es decir, si teníamos un promedio de 5, 7 eventos de helada para el mes de mayo, lo que puede hacer es bajar un poquito, entre 5 y 3, dependiendo de la zona, estoy tomando como ejemplo, ¿no? Tener un porcentaje menos de cantidad de días con eventos de helada. Obviamente, sur de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, parte sur de San Luis, tengan en cuenta que mayo es un mes con buena recurrencia de heladas. Puede llegar a Santiago del Estero, puede llegar al norte de Santa Fe, le va a costar, pero podemos ya tener algún pulso de aire frío importante que llegue hasta el norte argentino, pudiendo provocar ya el primer evento de helada para el norte del territorio nacional. Estarían ahí al límite de la fecha normal de primer evento de helada, estaríamos dentro de la fecha media, digamos, de ese tipo de eventos para el norte del país. Si vamos al mes de junio, bueno, acá también vemos algo similar a lo que se veía el mes pasado, un poquito más potenciado hacia condiciones normales. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que ya la mayor parte del país,
salvo el extremo noreste, ya está en colores blancos o apenas verdoso, apenas alguna tendencia a los colores verdes, en donde podemos llegar a tener alguna lluviecita por encima de lo normal. También hay que tener en cuenta que estamos hablando de junio. Junio, promedios de lluvia para, no sé, La Pampa, para Córdoba, para San Luis, estamos muy cerquita de cero. Comúnmente en junio no podemos esperar grandes acumulados de lluvia en ese sector del país. Distinto Buenos Aires, distinto el noreste, que tiene un poco más de caudal, el pasaje de frentes fríos deja algo más de lluvia. Bueno, todo eso se ve reflejado en una tendencia a normalizar las condiciones. Y fíjense que comparado con el mapa que veíamos el mes pasado para el mes de junio, este núcleo de lluvias levemente por debajo de lo normal está un poquito más desplazado hacia Paraguay, hacia el sur de Brasil y no tan metido sobre el litoral argentino o noreste del país. Así que eso también es un cierto aliciente para decir, bueno, junio puede provocar algo más de actividad, digamos, algo más de lluvias, potenciando esa recarga que les decía hace un ratito, cuando estábamos hablando de lo que podía pasar ahora en estas próximas 72 horas, por más tarde que lleguen las lluvias, bueno, siempre pensando en la recarga de perfil y pensando de ahí hacia adelante. Bien, si miramos las temperaturas de junio, lo mismo que hablamos para el mes de mayo, es decir, la característica es relativamente similar, pero potenciada. Fíjense que se veían tonalidades rojizas en el mes pasado para la temperatura de junio de 2021 y ahora en esta actualización se ve lo mismo, pero un poquito más, un escalón más arriba. Lo mismo que decíamos para mayo. ¿Qué puede implicar esto? Menor recurrencia de heladas. ¿Vamos a tener heladas? Sí, claramente que vamos a tener heladas. Pleno mes de junio no tener heladas sería algo realmente muy extraño. Pero ahora, en cuanto a cantidad de días con eventos de helada, lo que puede pasar es que haya una disminución con respecto a, por ejemplo, si estuviésemos en un año La Niña. Si todavía en junio estuviésemos bajo la influencia de un evento La Niña, muy probablemente estos mapas estuviesen más azules, mostrando una mayor recurrencia de eventos de helada y no quedando un poquito más al margen. Así que eso también es para tenerlo en cuenta. Bien, pasamos a julio. Y acá julio es el único mes que se ve a la inversa de lo que se veía el mes pasado. ¿Qué quiero decir con esto? En su gran mayoría, todos los meses que fuimos pasando, se ve un poco más positivo el aspecto, es decir, se ve un poco más húmedo en general todos los meses que fuimos mostrando, desde abril hasta el mes de julio. En julio es el único mes que da vuelta un poquito lo que mostrábamos el mes pasado, es decir, en vez de mostrar lluvia por encima de lo normal en sectores que tenían muy poca lluvia, eso también hay que destacarlo, porque acá estamos viendo, por ejemplo, Santiago del Estero. Santiago del Estero estaba en color verde, ahora está en color amarillo. ¿Cuánto llueve en julio promedio en Santiago del Estero? Y estamos hablando de 10 milímetros, 15 milímetros, con lo cual hablar de lluvias levemente por arriba o levemente por debajo de lo normal, siempre estamos en un rango ahí nomás, entre 5 y 20 milímetros a lo largo de todo el mes, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué mes estamos parados y qué anomalía estamos hablando? Acá la diferencia de colores se nota bastante, pero en cuanto a volumen de agua que puede llegar a caer, no hay una gran diferencia. Siempre estamos hablando de un escaso volumen de lluvias. Distinto quizás el panorama para más al este, más al litoral, que tiene un caudal todavía relativamente significativo. Bueno, mostrar lluvias por debajo de lo normal habla de una situación en donde, bueno, ahí sí puede llegar a mostrar un volumen un poco más escaso. Pero insisto, en términos de volumen de agua, de cantidad de milímetros, estamos hablando de una situación muy cerquita de los parámetros normales. No hay una gran variación. Esto sería mucho más complicado si estuviésemos hablando del mes de enero, por ejemplo, que si pasa de lluvias por arriba de lo normal a lluvias por debajo de lo normal, ahí las diferencias son mucho más grandes. En cambio acá, cuando el valor medio es muy cercano o muy bajito, muy cercano a cero, o 10, 15, 20 milímetros, hablar por encima o por debajo de lo normal, siempre estamos en un rango bastante similar de temperaturas. Bien,
Vamos ahora al tema de de las precipitaciones. Vamos ahora al tema de las temperaturas. Y acá también pasa lo mismo, que por eso lo del cambio. Por eso insistía en que es el único mes que se ve a la inversa. La mayoría de los meses que vimos que de la temperatura era que iba a estar un poco más cálido de lo que vimos en el mes pasado. Sin grandes diferencias, pero un poco más cálido. Bueno, este mes de julio se ve al revés, un poco más frío de lo que hablábamos el mes pasado. Fíjense que en vez de tener temperaturas levemente por encima de lo normal, tenemos temperaturas dentro de los promedios en la zona central y levemente por debajo de lo normal en el noreste argentino, en el norte argentino, toda la franja norte del país. ¿Qué puede provocar esto? Bueno, una recurrencia normal de heladas para la zona central y un aumento tenue, pero un aumento al fin de recurrencia de eventos de helada en la parte norte del país. Una cuestión importante a destacar con este tipo de mapas con respecto al tema de las heladas. Yo acá les muestro anomalías, pero muchas veces también hacemos lo que sería el análisis de la temperatura real, no de la anomalía, sino del valor real, tratando de vislumbrar valores a lo largo del mes. No se puede determinar hoy si el 14 de julio va a ser 2 grados bajo cero en tal punto. ¿No? Lamentablemente no se puede realizar ese tipo de pronósticos, pero sí lo que se puede ver es si la recurrencia de heladas va a ser similar a lo que es normal, o por ejemplo, también lo que se puede ver es si la intensidad de los fenómenos de helada puede llegar a ser mayor o menor que lo habitual. Y en general, lo que se ve en este tipo de análisis que hacemos, esto no se ve en el mapa, pero sí se los cuento, es que la tendencia es que podemos tener una recurrencia normal e incluso levemente superior a la cantidad de días con heladas, pero en general con heladas más débiles. ¿Sí? Es decir, las temperaturas no se esperan que sean tan extremas hacia abajo. Eso a nivel general. Obviamente que va a haber días con heladas intensas, sí, seguramente, provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, van a tener días con heladas importantes. Eso desde ya. Ahora, cuando hablamos de cantidad de días, en su gran mayoría los fenómenos que se den de heladas van a estar siendo fenómenos tirando a débiles, pero bueno, van a estar presentes y eso también hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a cantidad, puede estar igual que lo normal o un poquito más, pero en cuanto a intensidad podría llegar a ser un poco más suave que lo normal, salvo algunos eventos puntuales que obviamente vamos a tener. Sigo avanzando, vamos al mes de agosto. Y acá en el mes de agosto, el mes pasado, miramos una sola tendencia, no mirábamos la comparación porque era el último mes de pronóstico. Ahora ya tenemos una comparación, ese último mes de pronóstico ya pasa a septiembre, así que ahora lo vamos a estar mirando lo de septiembre. Pero antes de ir a septiembre, la comparación de agosto. Y agosto no muestra grandes cambios con respecto a lo que mostramos el mes pasado, es decir, una tendencia de lluvias muy cercana a los niveles medios. Se ven algunas tonalidades en color amarillo apenas, muy suave sobre la zona central, tanto el mes pasado como este mes. No hay grandes diferencias entre un mapa y el otro. Y lo que está mostrando es que, bueno, todavía seguimos sin activar demasiado la humedad durante el mes de agosto. Ya sabemos que el trimestre junio, julio y agosto no podemos esperar un gran caudal de lluvias. Puede ser más húmedo o menos húmedo que lo normal, pero en general el volumen no es demasiado significativo. Por eso es muy importante lo que pase ahora, que yo entiendo que para muchos productores la llegada de estas lluvias es muy tardío, pero también tenemos que pensar que después, si no tenemos la recarga de perfiles ahora, después de haber venido de un ciclo seco, tendríamos un invierno que ya de por sí es muy difícil recuperar perfil. Entonces, es muy importante lo que pase ahora en el otoño. Y bueno, si bien estas lluvias hubiesen sido óptimas en febrero, en enero y mejor repartidas, también hay que pensar que estas lluvias que se están dando ahora van a ser el combustible para poder avanzar a lo largo del trimestre junio, julio y agosto, que ya sabemos que son periodos en donde las lluvias están ausentes o son de un volumen bastante escaso. Tenemos poca pérdida, es cierto, por las temperaturas, no hay mucha evaporación, pero la recarga es bastante escasa. Entonces, eso también es importante y más allá de lo malo, de lo tardío, también hay un aspecto relativamente positivo que es la llegada de estas lluvias previo a la época en donde ya sabemos que las lluvias son muy escasas. Bien,
Paso al mes de agosto, perdón, a las temperaturas para el mes de agosto, y bueno, es lo mismo, el mapa es prácticamente igual, vuelve a esa tendencia un poco más cálida de lo normal. El único mes que desentona, insisto, es el mes de julio, que es el único que mostraba características de temperatura un poquito más baja que lo normal y de lluvias también levemente por debajo de lo normal. Era el único mes que se contrapone al resto de todos estos meses que estuvimos viendo, en donde hay una tendencia a que sea un poquito más cálido y de normalizar el tema de las lluvias, con algunos valores un poco más altos, con valores un poco más bajos, pero la tendencia es normalizar un poco más el tema de las lluvias. Y vamos al mes clave, acá va a ser el último mes de pronóstico, que es septiembre. ¿Por qué digo que es clave? Porque septiembre, yo siempre en las charlas digo la misma frase para septiembre y para marzo, porque son meses de inflexión. Muchas veces septiembre es primavera total, ya empezamos a ver lluvias importantes, ya empezamos a ver cómo se reactiva todo el sistema de precipitaciones, cómo empezamos a tener un caudal mucho más importante saliendo de un invierno que comúnmente nos deja un poco saldo de agua. Bueno, entramos a septiembre y se empieza a notar la primavera. Y hay muchos años que no, que tenemos que esperar un mes más, que hasta octubre la primavera no se hace sentir. Bueno, este año en particular, septiembre da algunos indicios de primavera para la parte norte y para la zona central ahí, tibio, con condiciones que no muestran una gran activación de lluvias. Siempre recuerden que el color blanco son lluvias más cercanas a los niveles medios. ¿Qué sería lo ideal para pensar en términos de lluvia? Y sería ideal que septiembre sea mucho más verde, ¿no? En todo sentido, pero en cuanto a anomalías de lluvia, que estuviésemos en este rango de la escala, gran parte del país, como para tener una buena salida del invierno y ya poder empezar a pensar en una primavera mucho más húmeda. Bueno, eso todavía no se ve. Si bien hay indicios sobre Santiago del Estero, sobre Tucumán, sobre parte de Chaco, sobre el norte de la provincia de Santa Fe, esos indicios son bastante quedados. Y además acompañado de temperaturas por encima de lo normal. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque ya las temperaturas de septiembre empiezan a ser un poquito más altas y empieza a haber una mayor tasa de evaporación. Entonces, que la compensación en el balance que hacemos de lluvia caída y lluvia evaporada hace que, bueno, ahí empecemos a jugar un poco más con el tema del balance hídrico. Pero bueno, de todas maneras, insisto, que se vea un poco verde es algo más alentador, peor sería ver un mapa marrón, pero vamos a ir viendo cómo evoluciona. Como siempre les comento, el último mapa de pronóstico, que es a 6 meses, la próxima charla seguramente va a mostrar mayores variaciones y bueno, vamos a ir ajustándolo a medida que vaya avanzando la fecha. Siempre recuerden que a medida que nos alejamos en el tiempo, el abanico de error se va ampliando. Por eso es que yo siempre agradezco esta posibilidad de poder ir ajustando los pronósticos mes a mes y pudiendo hacer las correcciones para justamente ir achicando ese abanico de error. Bien, vamos a las conclusiones generales, que no digo nada fuera de lo que ya mencionamos, pero para que queden fijas las ideas de lo que quería transmitir. El evento La Niña ya está prácticamente disipado, ya no tenemos condiciones de evento La Niña, y bueno, y ya hay modelos que muestran el cambio directamente a neutro, ya estamos hablando de condiciones neutrales prácticamente, y bueno, y eso se espera que se mantenga durante todo el periodo del invierno. La pregunta que puede surgir es, bueno, ¿y qué pasa en la primavera? Porque estoy hablando mucho del invierno, que el evento neutral, por ahora hay bastante discrepancia entre un modelo, entre los modelos en general, pero la tendencia es que la próxima primavera y el próximo verano no transitemos un evento en línea, eso es lo más confiable de lo que podemos mencionar, y la duda está si vamos a volver a un evento La Niña, como fue el de este año, o si nos vamos a quedar en condiciones neutrales. Ahí está la gran incertidumbre. Por ahora, la mayoría de los modelos tiende a ir a una situación de evento La Niña. Se los comento, no para asustar, obviamente, pero para que lo tengan en cuenta, que lo tengan en la cabeza, aquellos que estén planificando a muy largo plazo y ya estén pensando en la próxima campaña, la mayoría de los modelos está
avisando de una cierta tendencia a ir a un evento La Niña en la próxima primavera. ¿Está concreto este pronóstico? No, no lo está en absoluto. No está para nada en concreto esta posibilidad de ir a un evento La Niña. Lo más concreto es que es muy difícil pasar a un evento El Niño. Muy difícil, la mayoría de los modelos no lo ve esa situación, la probabilidad de que eso ocurra es muy baja, pero está ahí, entre evento neutral y evento La Niña, cosa que seguramente ya en la próxima charla vamos a tener un poquito más afianzado. Y el tema del riesgo de moderado de heladas tempranas, al salir del evento La Niña, el riesgo baja, es decir, cuando estamos en un evento La Niña, el riesgo de heladas tempranas es alto, cuando salimos es moderado, en evento neutral. Si estuviésemos en un año El Niño, el riesgo de heladas tempranas sería bajo, ¿sí? Esa sería la escala. Entonces ahora, al retirarse el evento La Niña, el riesgo pasa a ser moderado y no tan alto como si estuviésemos en una situación de evento La Niña. Y además estas lluvias también nos benefician para que los eventos de helada queden un poquito más retrasados porque está todo muy húmedo. Bueno, el tema de que hay una cierta tendencia a estabilizar la situación de lluvias con respecto al periodo del otoño y del invierno. Refuerzo esto, otoño y invierno, porque de la primavera todavía hay mucha incertidumbre. Y esto, que lo pongo en rojo, porque estas lluvias que ya empezaron a activarse en la madrugada de hoy, se van a seguir extendiendo a lo largo de las próximas 72 horas, con lluvias importantes. Estamos hablando de acumulados importantes. Zonas, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, parte de La Pampa, que La Pampa hasta ahora ha quedado relegada de toda la lluvia, bueno, también ya ha tenido algo durante la madrugada de hoy, pero se espera que continúe. Y bueno, ya dije Buenos Aires, dije La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, parte este de Córdoba y también sectores de Chaco, sectores de Corrientes también van a estar con lluvias bastante importantes. Y aprovecho si hay alguien de Uruguay también a contarles que en Uruguay también esperamos algunas lluvias importantes en el transcurso de estas próximas 72 horas. Jueves, viernes y sábado. Ya domingo, lunes, se retira todo el sistema, ingresa aire más frío, más seco, más estable, pero bueno, estas próximas 72 horas, incluido el día de hoy, pueden llegar a ser claves con la cantidad de agua, para bien o para mal, porque hay algunos que estas lluvias les van a perjudicar desde el punto de vista logística y pensando en cosecha de campaña gruesa, y para muchos con una sonrisa muy amplia porque ya están pensando en lo que puede llegar a ser de acá en más de los cultivos de fines, la proyección y la recarga de perfil para los próximos meses. Así que obviamente que la lluvia no es ni mala ni buena, según dónde estemos parados y lo que necesitemos para cada uno de los momentos. Así que atentos a estas próximas 72 horas. Bien, dicho esto, llegamos al final. Les agradezco a todos por la participación y bueno, estoy a disposición para consultas, preguntas, para lo que tengan que no haya quedado muy en claro, así que aquí estoy presente. Muchas gracias, Leo. Bueno, en principio nos saludan desde Salto, Uruguay. Acá tenemos Miguel. Miguel dice que es aficionado a la meteorología, está conectado. Gracias, Miguel, por estar desde allá. Bueno, vamos en orden, tenemos unas consultas. Alberto consulta, pregunta si en el periodo entre junio y julio, para el territorio de la provincia de Buenos Aires, se pueden esperar eventos de muchos milímetros acumulados, algo parecido a lo que pasó el año pasado. Bueno, en realidad la probabilidad de que ocurran lluvias abundantes en el periodo es baja, es muy baja la probabilidad. Yo apuntaría más a tener condiciones más cercanas a los promedios y no eventos de gran magnitud durante esos 2 meses, junio, julio. Quizás ahora sí, en este periodo de marzo, abril, podemos tener episodios un poco más abundantes, porque se está como reacomodando todo el sistema. Pero después, durante el periodo del invierno, es muy baja la probabilidad. No está exento, obviamente, que un evento de lluvias importante se puede dar tranquilamente y pasar desapercibido en las tendencias de largo plazo y que no lo podemos ver porque no se pueden hacer pronósticos así, pero de todas maneras es baja la probabilidad de tener eventos de esa magnitud como se dio el año pasado, que fue un evento, diría que particular. En general no se ven ese tipo de situaciones.
Alexis nos comenta que ya en este momento hay lluvias superiores a 100 milímetros en el centro de la provincia de Santa Fe. Gracias, Alexis, por tu aporte en vivo. Muchas gracias. Bien, teníamos ahí, imagínate, Leo, que el tema de niño-niña, campaña 21-22 es recurrente. Sí. Justo sobre el final ahondaste sobre esa cuestión, así que esa pregunta la vamos a dar por contestada. Tenemos otra por acá, Hernán. Igual, perdón, Iván, un Sí. segundito. Sí, Esa consulta la comentamos, pero es muy importante que sigamos de cerca ese pronóstico. claro. Las próximas charlas vamos a hacer hincapié en eso porque, bueno, hay mucha preocupación y de darse el niña-niña, siempre el segundo niña es bastante, suele ser duro porque no tenemos la recarga. Recuerden que venimos de un año que fue húmedo y pasamos por una situación complicada con un evento La Niña. Bueno, si vamos de un año seco a otro año que puede ser seco, ahí están las grandes preocupaciones. Por eso, ese tema lo vamos a seguir hablando muy, muy de cerca. Perfecto. Bueno, Hernán nos consulta si vos ves posibilidad de que esta situación de intensas lluvias, como para las próximas 72 horas, ahí ya reflejadas o anticipadas, si se puede llegar a prolongar en los próximos, ponerle 2 meses, ¿sí? Y que puedan complicar la cosecha gruesa en esta zona, ¿no? Zona centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, en realidad no como este evento en particular. Sí, es muy probable que tengamos una mayor recurrencia de lluvias de lo que estábamos acostumbrados. Veníamos con una recurrencia más o menos, obviamente que dependiendo la zona, más o menos de un evento de lluvias cada 10 días. Ese fue el promedio general de precipitaciones durante el periodo del verano y la primera parte bueno, y de la primavera también. Fue variando, obviamente, y depende de la zona. Hubo zonas que no tuvieron lluvias, porque además eran eventos erráticos. Pero para hablar en términos de promedio, teníamos un evento cada casi 10 días. Ahora estamos teniendo cada 7 y se espera que sean cada 5 días los eventos de lluvia. El problema más grave sería que fuesen cada 5 y de gran magnitud. Ahí sí estaríamos hablando de una gran complicación. Por ahora no se ve una situación de esas características, de tener eventos de gran magnitud cada 5 días y que nos puedan complicar tanto la situación. Sí es cierto que va a haber que sacarle punta al lápiz y empezar a hacer la planificación de ver cuándo van a ser esos momentos de espacios, de mejores condiciones como para poder meter las máquinas en el campo y poder cosechar, pero bueno, de todas maneras, que aumente la recurrencia con eventos de lluvia un poquito más moderados, no tan abundantes como lo de estas 72 horas, que es un evento bastante particular, porque fíjate que estamos hablando de toda la parte este del país, NEA, Litoral, provincia de Buenos Aires, La Pampa, parte de Córdoba. Estamos hablando de un evento de lluvias muy grande y a nivel generalizado. Entonces, de esas características va a ser muy difícil tenerlo a lo largo de los próximos 2 meses. Sí, en los próximos 15 días se puede dar otro evento, quizás no de la misma magnitud, pero sí bastante significativo. Bien. Fabricio consulta para el mes de abril si tenemos una idea de un rango de fechas con probabilidad de heladas, siempre pensando en este caso en el sur de la provincia de Buenos Aires. Sur de Buenos Aires, bueno, sur de Buenos Aires vamos a tener varios eventos de heladas. No va a estar acotado solamente a una porción del mes. Sur de Buenos Aires, provincia de La Pampa, Río Negro, podemos llegar a tener repartidos a lo largo del mes. Fundamentalmente la segunda quincena, porque la primera todavía tendríamos estos eventos que recién mencionaba, justamente haciendo relación con la pregunta anterior. Como vamos a tener un poquito más de actividad de lluvias y todo, el tema de las heladas va a quedar un poco más relegado, pero si lo tenemos que dividir, es más probable en la segunda quincena que en la primera quincena, producto de esto de los eventos de lluvia. Pero ya estamos en fecha, el sur de Buenos Aires ya está en plena fecha de eventos de helada, pueden perjudicar o no, obviamente, para muchos no es lo ideal, pero estamos en fecha para el sur de Buenos Aires. Ya el mes de abril es una etapa de presencia de heladas. Normalmente se dan. Hemos tenido en marzo, hemos tenido en febrero, pero bueno, esas sí fueron tempranas. Pero ya abril estamos dentro de la fecha media. No así
para sectores de Santa Fe y Córdoba, por ejemplo, o Entre Ríos, que ahí sí se espera que sea a principios de mayo, los primeros eventos de helada, más allá que a mitad de mes tenemos un pulso de frío bastante importante que puede generar alguna helada un poquito más generalizada en toda la zona central, pero llegando de manera muy debilitada sobre sectores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que de darse algo va a ser muy, muy suave, muy aislado. Lo principal ya va a ser a principios del mes de mayo. Bueno, tenemos una consulta de Miguel, no sé qué tan sencilla sea de responder. Dice, ¿qué modelos de lluvias son los más confiables para seguir o por ahí es conveniente mirar varios y sacar sus propias conclusiones? ¿Qué le decimos a Miguel? Pues, bueno, en el corto plazo y hoy en día tenemos la posibilidad de ver muchísimos modelos, tenemos miles de aplicaciones, hay aplicaciones que reúnen aplicaciones que generan precipitaciones, bueno, tenemos de todo, mucha información, sobre todo en el corto plazo. En el largo plazo es más difícil encontrarlas y están más confusas, no todos plantean lo mismo, pero en el corto plazo tenemos mucha información. En general, todos los modelos que se ven son buenos, yo les diría que son de excelencia, que son utilizados a nivel global. No es que los utilizamos nosotros porque no tenemos tecnología o porque somos un país del tercer mundo o como quieran llamarlo. Son los mismos modelos que utiliza Estados Unidos, que utiliza el centro europeo, que utiliza China, que cualquier parte del mundo utiliza estos modelos, después hace resoluciones regionales y todo. Son modelos de excelencia, realmente son muy buenos, con sus falencias, con sus problemas. Ya sabemos que la meteorología no genera productos que son exactos, sino que son más a nivel general y de forma más quizás conceptual. Cuando habla de precipitaciones, es muy difícil decir va a llover 72 milímetros y que caigan exactamente 72 milímetros. Yo creo que nunca, ahora que tenemos la posibilidad de ver en los celulares cuántos milímetros está pronosticado y cuánto cayó realmente en mi lote, y nunca, creo que debe haber sido las menos la cantidad de veces que fue exacto el pronóstico, pero siempre da una magnitud. Si dice que va a haber 72 milímetros, podemos pensar que van a ser lluvias abundantes en la región. Entonces, eso también nos puede facilitar. Yo siempre aconsejo mirar, tener dos o tres modelos en donde podemos ver las diferencias. Y si los tres van más o menos para el mismo lado y apuntan más o menos a lo mismo, es un pronóstico confiable. Ahora, si uno, cualquiera de ellos sea, dice una cosa, el otro dice una cosa totalmente distinta, ahí la confianza en el pronóstico es baja. ¿Sí? Se ve mucha diferencia de los modelos, más allá que uno sea el de Estados Unidos y el otro sea el del centro europeo. No es que hay que hacerle caso a uno, hay que tratar de mirar el conjunto como para llegar a alguna conclusión. Tampoco hagan promedio, porque el promedio no sirve para nada. Si uno dice 50 milímetros, el otro dice 0, no es que va a llover 25. Pero sí lo que tenemos que tratar de hacer es hacer el seguimiento, es decir, ir viendo cómo fueron las actualizaciones de los modelos e ir comparándolos entre sí y entre el mismo modelo. Si fue cambiando mucho, es un pronóstico poco confiable. Si fue manteniendo más o menos una misma tendencia, es un pronóstico un poco más confiable. Y si además coinciden entre ellos, mucho más confiable aún. Bien, y Pablo nos consulta desde Saliquelo si esa zona en la que él está comprendida dentro de la referencia que hacías recién a la afectación de probables heladas para abril, o por ahí hay que hacer una diferencia. Sí, no, está metido. Ese pulso, además ese pulso de entrada de aire frío de mediados de abril, que se ve medianamente generalizado, involucra, y les diría que prácticamente a toda la zona pampeana, ese pulso de aire frío, que muy probablemente genere las heladas al sur del área pampeana y hacia el norte empieza a perder fuerza. Va a haber un descenso fuerte y muy probablemente encontremos con alguna helada agronómica sobre el norte de Buenos Aires, extremo sur de Santa Fe, y a medida que seguimos un poquito más al norte van perdiendo fuerza. Pero ese pulso por ahora viene bastante marcado y puede llegar a ser bastante significativo. Así que ese a tenerlo en cuenta. Sea de la zona que sea, siempre hablando de la zona central, no Chaco, Formosa, no, esa zona todavía no, pero zona central, mediados de abril, una entrada de aire frío bastante importante, generalizada. Bueno, Leo, hasta acá entonces, muchas gracias como siempre, un placer. Con vos nos reencontramos el 29 de abril, último
jueves del próximo mes, 8:30 horas como siempre, y anticipar que la próxima charla de nuestro ciclo es la actualización de economía, el panorama económico de Carlos Egiaro, que es el 5 de abril próximo, a las 19:30 horas. Como siempre, el calendario y los videos y demás en mutualdan.com.ar lo pueden chequear cuando quieran, a disposición. Bueno, gracias Leo, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y bueno, nos reencontramos el mes que viene. Gracias a todos por compartir. Un abrazo.